Etorri, herri irratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos, oyentes de Herri Irratia, oyentes de esta casa. Suena la sintonía de Eusko Ikaskuntza, la música de la sociedad, de Estudios Vascos. Y lo hace en esta ocasión para hablarnos de unas jornadas, octavas jornadas de historia local. Nos vamos a fijar en la trayectoria de las mujeres y por ende también de los hombres de Euskal Herria. Discursos y prácticas de género. Desde esta perspectiva de género, tres amigas de la Sociedad de Estudios Vascos, tres personas que ya nos acompañan, nos van a hablar sobre el origen de estas jornadas, sobre las mujeres a lo largo de la historia en Euskal Herria, nos van a hablar sobre cómo surgió, cuándo se van a desarrollar, dónde, los porqués, en definitiva, vamos a tener la oportunidad de conversar amenamente y seguidamente sobre este tema. Sin perder ya ni un segundo más, eso sí, con esta música de fondo saludamos a las personas que ya nos acompañan. Sonriente está en esta ocasión Begoña Angorospe. Bienvenida, Eskerrik asko. A León, Lola Valverde. Bienvenida, Eskerrik asko. Hola. Y Enriqueta Cisnero también está con nosotros. Ongi etorri, Enriqueta, muchas Bai, gracias. eskerrik Eskerrik asko. asko eta arratsalde guzti. Bueno, comenzamos pues a desarrollar ya estas jornadas sobre historia local. ¿Cómo nace este discurso y esta práctica de género? ¿Cómo se plantea la idea en vuestro entorno de crear estas jornadas? Mujeres y hombres en la historia de Euskal Herria. Cualquiera de las tres tenéis la palabra. Bueno, pues esto comienza en la sesión de Historia y Geografía de la Sociedad de Estudios Vascos de Junta, que decidimos organizarla. Y esta decisión se toma en noviembre del 2003, en la reunión que tuvimos en noviembre del 2003. Se formó un comité organizador y bueno, ahí estamos. Es a partir de esta decisión de la sección que empezamos a trabajar y bueno, y aquí, y aquí vamos. Y aquí estoy ya en vísperas de que se desarrollen, pero Lola, ¿qué es lo que le lleva a esta sección a plantearse la necesidad de tratar este tema? Bueno, pues yo creo que era algo que se hacía necesario desde hace algún tiempo, ¿no? Ya era hora de plantearnos también en Euskal Ikaskuntza, pues saber un poco en el terreno de los estudios sobre el género y sobre historia de las mujeres del País Vasco, en dónde nos encontrábamos. Algunas de nosotros ya hace bastante tiempo que lo teníamos en mente, pero yo creo que esperábamos a que madurara un poco, a saber que al convocarlas íbamos a tener realmente un eco importante, como ha sido, ¿verdad? Estamos muy contentas con la comunicación, la cantidad de comunicantes que se han acercado y que han ofrecido su colaboración. Y bueno, pues ahora es el momento de la verdad, diríamos, en las jornadas para realmente saber dónde estamos, en qué estamos trabajando, lo que falta todavía por conseguir, hacia dónde debemos dirigirnos, etcétera. Enriqueta Cisnero, llega pues el momento de la prueba del algodón. Sí, y estamos Tras en mucho ello. trabajo. Sí, la verdad es que es complicado, sobre todo, pues bueno, por una parte coordinar las cuestiones de intendencia, el lugar de celebración, pues que de todo el mundo, pues las fechas y demás, y sobre todo el dar una coherencia, porque se reciben muchas comunicaciones, pero tú ten en cuenta que los temas son dispares. Además, las jornadas, como bien has comentado antes, son las octavas de historia local. Cuando empezaron, son bianuales. Cuando empezaron en el año 88, si no me falla la memoria, se hicieron generales. Y después, según hemos ido avanzando, se ha procurado tratar temas más específicos. Primero eran desde una perspectiva exclusivamente histórica y luego nos fuimos dando cuenta dentro de la sociedad que sería mucho más enriquecedor contar con personas, con investigadoras, investigadores de otras ramas, de economía, de sociología, con gente que trabaje desde la actualidad más candente. De hecho, tenemos aquí unas cuantas comunicaciones de actualidad de ahora, ¿no? Y pues con medievalistas o, no sé, personas que trabajan en antropología prehistórica. Y claro, pues dar una coherencia sobre todo para que quienes vengan a escuchar se sientan a gusto, comprendan, cojan el hilo conductor. No es sencillo, pero yo creo que hemos trabajado muy bien él y las organizadoras, que también tenemos un nombre común, ¿no? Y me parece que en conjunto va a quedar un programa muy apretado como son estas jornadas, pero que nos va a dejar unas ideas interesantes en la cabeza, que a fin de cuentas es lo que se trata. Multidisciplinar y desde un punto de Ajá. vista general. Se Sí. plantea así. Sí, sí. Sí, es que pensamos que es mejor, que es más enriquecedor.
porque el problema de la historia es que quizá pueda parecer que queda un poco lejano a la realidad cotidiana nuestra. No siempre es así, pero quizá los problemas que nosotros podemos detectar pues en el siglo XVI o en el siglo XIV, pues una persona de la calle no ve qué relación tiene con la actualidad directamente, aunque pueda tenerla, ¿no? Pues yo que sé, el problema, por ejemplo, de la marginación laboral de la mujer, pues peores trabajos, peor remuneración, etcétera. Eso ha sido una constante. Claro, si eso nosotros lo enseñamos desde muchos puntos de vista, lo enseñamos en el pasado y en el presente, lo mostramos desde casos concretos o desde elaboraciones teóricas, y lo mostramos con muchas facetas, pues va a ser mucho más fácil enseñar y comprender, y ahí vamos todos a aprender, ¿eh? También los que estamos organizando, yo creo que somos los primeros que vamos a aprender, y mucho de las personas que lo han hecho, que son especialistas cada uno en su ramo, y claro, tienen mucho que contar. ¿Hasta qué época más o menos, Begoña, Bueno, os mira, retrocedéis? empezamos más o menos a llegar a las comunicaciones del siglo XV hasta nuestros días, más o menos, ¿no? Y tocan, pues es un poco todos los temas que hemos visto, que se ha comentado, pues trabajo, arte, familia, vida reproductiva, participación política, migración, estudios metodológicos, análisis de conceptos de género. Es un poquito general, siempre ceñido más o menos, ceñido a nuestro entorno, pero toca muchos, un ámbito muy amplio, que sí que se toca un entorno muy amplio de temas, ¿no? Y luego además teníamos desde la sección especial interés en abrirnos a otras, bueno, sí, a otras secciones que nos invitaban, pues antropología, derecho, arte, y también a otros grupos sociales que no tienen relación directa con escritas junta, que tampoco están, pues a lo mejor en la universidad, o sea, en ámbitos académicos, ¿no? Pero que sin embargo les interesa este tema, creemos que les interesa a grupos de mujeres, otros grupos de investigadoras e investigadores. Y bueno, la respuesta, como creo que ya hemos comentado, ha sido amplia. Hemos recibido pues un número bastante importante de comunicaciones. Y bueno, además de que estamos contentos, pensamos que sí, lo que decía Lola, ¿no? Que nos va a dar una perspectiva de la situación en este momento y que nos va a ayudar a situarnos. Colócanos como catedrática en historia, Lola, en aquel siglo XV. ¿Cómo vivían entonces las mujeres por estos lares? Por estos lares, pues por estos lares, el siglo XV es una época de transición, ¿no? De transición de la Edad Media a la moderna. Es una época de mucho cambio, es una época muy convulsa también, ¿no? Con muchos problemas. Realmente yo creo que es más significativo sería ir un poquito más atrás, y era un momento en que viene un poco más atrás ligeramente, ¿no? El siglo XVI casi, en el que ya se está en Europa con el Concilio de Trento, y se instala toda una ideología sobre lo que tiene que ser la familia, el matrimonio, y entonces esto afecta directamente a la vida de las mujeres, que en la Edad Media y en algunos ámbitos ha podido ser más libre de lo que nos imaginamos, ¿sí? Han podido tener más, quizá no en medios muy campesinos, pero sí en medios urbanos, y no digamos nada en medios de la nobleza, pues han tenido quizá una vida más interesante de lo que nos pudiéramos imaginar, y que va a irse deteriorando precisamente durante la Edad Moderna. O sea, a partir de que en el Concilio de Trento la Iglesia aliada con el Estado, ¿no? con el Estado naciente, con los Estados nacientes en Europa, entre los dos van a ir restringiendo todo tipo de libertades, muchísimas en el terreno sexual, dando normas, cortando, hasta llegar un larguísimo proceso a lo que es la vida de las mujeres en el siglo XIX, O ¿no? sea, que se produjo una involución, porque uno piensa que Sí. según han pasado los años se ha ido evolucionando. En aquella época se estaba en un punto y vino una involución. Sí, es que normalmente cuando no sé, en ambientes normales, digamos, en la calle, se habla del pasado, siempre se piensa, antes qué represión había, y ahora en cambio qué libertad, ¿no? Que los movimientos no van en ese sentido, ¿verdad? Y la gente cuando habla de antes, normalmente se suele referir precisamente a esa sociedad decimonónica que no hace mucho tiempo hemos abandonado, a mediados del siglo XX, diríamos, ¿no?
Pero en la historia no ha ocurrido siempre así, ¿eh? O sea, lo que pasa es que por otras causas, no por una mentalidad abierta, ni por sino por carencias de control, por ejemplo, yo creo que el control es muy importante, o sea, el ejercicio del control sobre la vida de las personas, ¿eh? Pues que se va refinando, diríamos, los instrumentos con los que se controla. Entonces, cuanto más atrás nos vamos, pues son más difíciles, ¿eh? Y eso da lugar a más libertades de las que nos imaginaríamos. Ese mayor control, cualquiera de las tres lo podéis responder, se percibe en aquella época, luego por ir poco a poco avanzando también cronológicamente, a través de la Iglesia, o quién es la gente fundamental para tener controladas, en este caso las mujeres. Bueno, yo creo que hay dos medios. Uno sí que es la Iglesia, pero que la Iglesia, sobre todo, como bien decía Lola, en el siglo XVI, a partir de Trento, que es en 1565, pero bueno, aquí se empieza a aplicar muy en serio en Euskal Herria ya a principios del XVII. Entonces, a través, por ejemplo, de la confesión, a través pues de una serie de ritos, sí que se implanta mayor control, pero claro, ahí también había otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es la vida social, es decir, la propia presión social. El gran logro de ese control es que consigue que sea asumido por la propia sociedad que es controlada, porque si no es mucho más fácil de evadir, y lo que se consigue es identificando pues bien con el pecado o bien con las necesidades pues de propiciar a un Dios omnipotente y terrible que puede castigar con un hambre o con una peste, y el siglo XVII pues fue durísimo en ese sentido, y también con guerras. Y por otra parte, por una intensificación del sentido del honor, de la honra, del mayor valer social, se va consiguiendo que las propias personas controladas lo asuman como natural, como consustancial, y son las mujeres, y eso, bueno, todos sabemos que se repite que muchas veces las primeras machistas son las mujeres, porque son las que educan a sus hijos de una manera distinta. Esa realidad que todavía, por desgracia, está causando tan funestos resultados ahora en el siglo XXI, arraiga desde tan atrás. Se consigue tener un mayor control, y sobre todo que la mujer vaya perdiendo parcelas, no sé si decir de poder, pero sí desde luego de acción efectiva. Primero va perdiendo acción pública, ¿no? Desaparece de los ayuntamientos. Antes los ayuntamientos eran asambleas vecinales, no podían participar mujeres, también desaparece de ahí. Pues ya no puede hacer, si está casada, no puede hacer una escritura de venta o un arrendamiento, tiene que hacerlo su marido. Incluso si es viuda, pues puede que lo haga un hijo varón que ya sea mayor de edad. Va perdiendo poco a poco esas parcelas, hasta que ya el culmen, como apuntaba también Lola, es la sociedad decimonónica, en la que la mujer pues es incluso considerada tonta legal, carece de responsabilidades, por ende de derechos, y no tenemos más que recordar el escándalo que supuso el que la mujer pudiese acceder al sufragio con la Primera República, cuando se pensaba que era dar pues eso, el voto a una serie de personas ineptas totalmente para ellos, cuando sin embargo en la práctica durante todos estos siglos de falta de participación en la vida pública, en privado habían ido manteniendo no solamente la familia sino los negocios, porque nos consta y hay mucha documentación que moría el marido o emigraba en un momento, y entonces quien llevaba el taller artesano o quien llevaba los negocios o los fletes de los barcos muchas veces era la mujer, y era la que tomaba el timón y las riendas de una manera férrea, y sabía hacerlo, pero eso no se le reconocía. Ya en el siglo XIX y sobre todo pues en la época franquista, pues la desigualdad fue tremenda, y ahora claro tenemos que ir limando tirando todos esos lastres, limando esas diferencias, y en muchos sentidos volver a empezar. Lo que pasa es que a mí lo que sí me parece interesante analizar desde la perspectiva de los mecanismos del poder. ¿Qué mecanismos utiliza el poder para sujetar, para controlar a las personas? ¿Qué tipo de modelos de familias, qué tipo de modelos de sociedad va implantando, y desde qué perspectivas, a quiénes interesa? A mí me parece que esto es algo que son las preguntas generales que nos tenemos que hacer en principio cuando vamos a analizar cualquier tipo de teoría. A mí es lo que me parece, dentro de otras, claro, no solo estas, pero también estas, ¿no? Porque nosotros, las personas, las mujeres, en concreto en este caso que estamos hablando, en fin, más de la historia de las mujeres, pero las personas de cualquier sociedad no somos hongos. O sea, tenemos unos antecedentes, tenemos una historia, tenemos una tradición, y normalmente en la historia,
eso yo creo que ya está bastante también reconocido, se recoge un tipo de hechos, se recoge un tipo de aspectos que interesan en aquel momento concreto, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que ha ido interesando, y es a lo que se llegó en el siglo XIX, a que no interesaba una serie de aspectos, pero sí ha interesado mantener otros, ¿no? Y a mí esas son las preguntas que me parecen importantes, o las interrogantes que me parece que sirven para analizar los distintos periodos. Hablabais de parcelas de poder, de agentes que podían y que incluso acabaron llevando a la mujer a un ámbito absolutamente cerrado y excluido absolutamente de los lugares habituales en la sociedad, por entendernos, pero habéis comentado también, y me llamaba la atención, que por lo que fuere, hay momentos en los que también la propia mujer, en algunos casos al menos, se convierte en un exponente muy machista. Esto, Pero a mí me parece que eso es la ¿cómo se asimilación. entiende? A mí me parece que es la asimilación. Por ejemplo, en este momento, Ujú. no hace falta irnos lejos para verlo ahora. Podemos estar ciertos grupos de personas criticando o en contra, vamos a poner una cosa así, escéptica del consumo, vamos a poner, ¿no? Y a pesar de que estamos en contra de muchos aspectos del consumo, lo pongo como ejemplo y no quiero que se alargue mucho, pero aunque estamos en contra del consumo, sin embargo, estamos dentro del consumo y somos agentes activos de esto, ¿no? Entonces es una contradicción que realmente tienes que planteártela, tienes que analizar y tienes que ver qué respuestas poco a poco vas dando, porque todo te encamina hacia eso. Pues bueno, yo creo que es un poco, a mí me sirve como una explicación muy simple, pero para poder entender esto. No sé si alguna de Sí, vosotras quiere ampliar esto. yo creo que lo que pasa es que lo lógico y lo normal y lo que pasa en todas partes es que los modos de pensar del poder se trata de que la población los asimile, los haga suyos. Entonces no se puede decir las mujeres machistas, o sea, sí resultan que su acción es esa, ¿no? Pero en realidad es muy difícil y de hecho encontramos algunos casos de mujeres que se rebelan, de mujeres que tienen la clarividencia en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XVI, de ser capaces de hacer análisis realmente interesantes de su situación, pero en general las mujeres asimilan todas las ideas dominantes, es decir, las ideas que el poder vierte para seguir manteniéndose donde está, ¿no? Claro, es que yo quería en este sentido indicar una cosa, que es que es unas, si nos ponemos en esas cronologías, en el 17 por ahí, es una sociedad muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, para nosotros sería inconcebible que entonces, que hoy en día cualquier persona, incluso una mujer y una persona joven, llevase una daga pues vamos, o de la misma forma que nos llama la atención comparando y igualando que en Estados Unidos se venda libremente armas, pero es que en el siglo XVII se iban normalmente armados y se llevaban las armas porque se usaban. El nivel de violencia era muy alto, el nivel, el conseguir simplemente subsistir era verdaderamente difícil. No había, bueno, la medicina estaba en pañales, no, llegaba una peste, ni se sabía siquiera cuáles eran los motivos, profilaxis, ni pensarlo. Las cosechas, bueno, se introdujo un poco el maíz y aquí no murió tantísima gente como en otros lugares, pero la muerte estaba a la orden del día. Venía una lluvia o un granizo intempestivo cuando se iba a recoger la cosecha y ya sabías que al año que viene ibas a tener hambre y además no había otra forma de suplirlo. Entonces, claro, era tan difícil conseguir esa subsistencia. Había tal, si no miedo, pues tal fatalismo, que había en buena medida que propiciarse el poder, y en parte el poder del poderoso terrenal que podía darte un préstamo no demasiado usurario, o podía, pues eso, dejarte que pagases el arrendamiento un poquito más tarde, o no embargarte los bienes porque no le habías pagado la renta del caserío. Y también el poder divino, el poder de un Dios que se presentaba pues como terrible castigador, mientras que ahora la imagen que se presenta de Dios es completamente distinta, ¿no? Y claro, en esas circunstancias también tenemos que comprender que esas personas, hombres y mujeres, asimilasen buena parte de esa ideología, porque era simplemente lo que se les indicaba que debían hacer, debían practicar si querían, pues eso, propiciar las instancias que mandaban, por decirlo así, y poder mitigar sus problemas. Pero de todas formas también hay otra cuestión, que claro, la mayor parte, entre el 80 y el 90% de la población eran analfabetos. Claro, las fuentes, es decir, los documentos que nos han llegado están escritos por medio de otras personas, de los notarios, de los jueces,
Tú imagínate, por ejemplo, lo que sería que hoy en día se reconstruyese, o dentro de 200 años se reconstruyese la vida de todos nosotros a partir de las revistas del corazón y de los pleitos. Daría una imagen completamente sesgada, pues a veces nos sucede lo mismo. Y Hablando de, perdona, Enriqueta, sí, hablando de imágenes sesgadas, ya que estamos tratando de contextualizar cómo es esa historia de la mujer en Euskal Herria, en estas jornadas, que por cierto, como hemos mencionado, a desarrollarse 11, 12 y 13 de noviembre próximos, En que Bilbao, en voy a Bilbao, acabar ya de dar la Begoña, de información, acuerdo, adelante, aprovecha, que en pronto la estamos. sala de Juntas Generales de Vizcaya, en la calle Hurtado de Amézaga 8. De acuerdo, pues está esa cita ahí del 11 al 13 de noviembre en Bilbao, en Hurtado de la Mésaga 8. Digo, que se va a hablar sobre esta contextualización y sobre la presencia de la mujer. ¿De qué mujeres vais a hablar en concreto? Porque claro, cuando uno mira la historia, ahora estáis hablando de quién es el escribano, de si la mayoría de la sociedad era o no era analfabeta, y claro, los que pasan a la historia, luego dirá otro que la historia la escriben los vencedores, pero sea como fuere, aquellos nombres que pasan a la historia, pues en su mayoría, también en el caso de Euskal Herria, se conocen nombres y apellidos masculinos. Femeninos, ¿cuáles tenemos? Ojos, ojos. Bueno, esto, vamos a ver. Eh, en realidad nosotras hemos enfocado las jornadas como historia de género, no de las mujeres, ¿no? Sí, No importa, quiero decir que personalmente me parece muy válida la simple historia de las mujeres desde el momento que, como acabas de decir, no conoce, o sea, se ha hecho siempre una historia masculina. Se ha hecho una historia masculina no solo porque les son los hombres, sino también porque en realidad el objeto de la historia han sido aquellos campos en los que solo han actuado los hombres, es decir, el político, los políticos, la guerra, los grandes hombres. Entonces, primero hay una fase cuando empieza a considerarse la ausencia de la mitad de la población de la historia, entonces hay una primera fase, diríamos, en los estudios históricos que se dedican a la historia de las mujeres. Entonces, que insisto, desde mi punto de vista es muy correcto, me parece bien que se saquen mujeres, que se busquen, hay muchas mujeres olvidadas, ignoradas, con muchísimos méritos, y todo lo que hagamos en el sentido de recuperación me parece perfectamente. Pero luego se da un paso más adelante y ya se propone algo más realmente más vivo, más interesante, que es aplicar el análisis de género y el género como una categoría histórica, es decir, lo mismo que para avanzar en el conocimiento de la sociedad y del capitalismo y de la industrialización se ha utilizado de las relaciones entre obreros y patronos y se ha utilizado la categoría de clases sociales, ¿eh? Bueno, pues nosotras intentamos, porque no siempre es fácil, pero ponemos mucho empeño en aplicar esa categoría de género que va mucho más allá y que ya nos está hablando no solo de las mujeres, no solo buscamos esa mujer que nadie la conoce, pues vamos a hacerla visible, etcétera, sino que estamos trabajando de una forma dialéctica entre por eso hombres y mujeres, ¿eh? O sea, están trayendo una historia de la sociedad utilizando un punto de vista nuevo, que es el análisis de género. A eso vamos. Pero insisto, a mí me parece estupendo y yo misma estoy eh, pensando en hacer unos cuantos trabajos sobre el rescate de mujeres insisto en esto porque hay algunas historiadoras o investigadoras que lo ven de mal, la historia de las mujeres, que creen que solo es hacer género. Yo creo que hay mucho campo pero todavía ¿cuál para es todo. ese valor añadido que le da ese enfoque, el de mirarlo desde los discursos y las prácticas de género? Que ya no estamos solamente, porque claro, si nos hemos quejado hasta ahora de que solamente miraban, había salido a la historia la mitad de la humanidad, que eran los hombres, y nosotras nos ponemos a hacer historia de las mujeres, nos pueden decir lo mismo, ¿eh? Que bueno, te has olvidado de los hombres. Entonces, insisto que yo creo que en la fase en la que estamos, y ¿sabes? Se puede hacer perfectamente, es válido, puesto que repararíamos un daño que se ha perpetrado durante mucho tiempo, pero que, ¿sabes? Es mucho más interesante hacer una historia de los dos, de las relaciones de Sí, porque género. además son Eso, consustanciales, ¿no? eso. Porque además a mí me parece que en la medida que realmente eso se haga, si estás analizando de una forma correcta, yo entiendo que tiene que salir y hay una recuperación no solamente de figuras individuales, sino de colectivos también. Es decir, que hay en el replanteamiento del estudio de la historia de cualquier disciplina, en la medida que haces desde la perspectiva de géneros, que haces todo el conjunto, como solamente hasta ahora estás solo recogido uno y tú vas a ver solamente, y tú vas a recoger los dos,
necesariamente se hace visible, porque si no, no sería que estabas recogiendo esto, ¿no? Entonces yo lo que no entiendo muy bien es la pregunta tuya, que dices, ¿qué tipo de mujeres? ¿Qué tipo de mujeres? ¿Qué tipo de clase social de mujeres? ¿Qué tipo de actividades? O sea, ¿cómo dices? No, O yo queda ya claro lo sí, yo que... preguntaba más que nada por ese nombre y apellido conocido, ¿no? Que igual en el caso masculino, pues sí aparece, puesto que han estado ellos, como decía antes Lola, en los ámbitos político, económico, judicial, eclesial de la sociedad, que han sido quienes han tenido las personas de poder, y son los apellidos que han pasado a la historia, nunca mejor dicho, y como no conocíamos el caso de las mujeres, pues sí en ese ámbito vosotras habíais recogido la referencia de alguna Sí, persona, ¿no? En Sí se ha concreto. hay recogido. algún caso, sí. Sí hay algún caso y además precisamente con un nuevo replanteamiento de estudio de esa figura que ha pasado a la historia, una figura femenina que ha pasado a la historia, pero se le da una nueva visión a partir del estudio de género y entonces se le analiza por qué sí o por qué no, por qué ha tenido esas características esa persona, por qué ha continuado a partir de precisamente de los contenidos del estudio, de la perspectiva de género. Tenemos alguna otra también como biografía, pero dentro del tipo de actividades que esa persona ha realizado. Y es un abanico bastante amplio, como decíamos, de comunicaciones, de temas que toca, y hay también algunas que toca personas concretas, mujeres concretas, ¿no? Pero en realidad es muy amplio, toca lo que te decía antes, toca arte, trabajo, bueno, no sé, también te voy a Claro. dedicar otra vez todo, ¿no? Es que además, perdona que te interrumpa, Begoña, es que sucede una cosa, que estamos un poco acostumbrados a la biografía, pues eso, del personaje, me da igual que sea masculino o femenino, del personaje por sí. Pero ahora se está evolucionando también al hacer ese tipo de historia, interpretando no al gran personaje, como una especie de champiñón que surge de la nada y que es un genio para bien o para mal y es capaz de ser el pivote sobre el que cambia el mundo, sino que cualquier persona, me da igual que hables de un autócrata, de un emperador, de un científico, tiene todo un sustrato por detrás. Claro, como decía Begoña, ahora cuando se está recuperando la historia de las mujeres y también de algunas figuras masculinas, se está tratando de verlos como representantes de una, o bien de unas fuerzas sociales que nos apoyen, o bien de unos movimientos, o bien de toda una época. Y en ese sentido, algunas de las comunicaciones que tenemos en las jornadas, que sí tratan la biografía, lo que son, no es solamente contar qué pasó con esa mujer, qué hizo esa persona, sino tratar de imbricarla en un movimiento, en un periodo más amplio, es decir, tomarla como ejemplo. Y en ese sentido es muy importante que se vayan recuperando testimonios orales, porque ahora estamos en una sociedad de un cambio rapidísimo, rapidísimo. Afortunadamente hay muchas personas que están trabajando en esto, en recoger todos esos testimonios de personas anónimas, que no han llegado al papel escrito, a los grandes titulares de periódico, de los artículos o de los libros de historia, pero que sin embargo en su pueblo, en su barrio, en sus asociaciones, pues sí que tuvieron un papel importante, pues porque fueron capaces de mantener un fermento, de unas ideas en un momento difícil, de animar un grupo, o simplemente, pues bueno, porque sí que han sido figuras de relevancia, pero que por motivos ideológicos fundamentalmente y políticos han sido deliberadamente marginadas por la historiografía oficial de cada época. Y sobre esto tendremos también alguna comunicación interesante, creo yo. Pues estamos hablando de estas jornadas que se van a desarrollar en la calle Hurtado de la Mésaga 8, en Bilbao, en la sala de juntas generales, del 11, 12 y 13, o entre el 11 y el 13 de noviembre próximos, en la capital vizcaína, con tres amigas de Escuchas Junta, con Lola Valverde, con Enriqueta Cismero y con Begoña Gorosa. Y estamos tratando pues de explicarles también a ustedes, ¿por qué no?, cuál va a ser el discurrir de estas jornadas. Unas jornadas a desarrollarse entre el 11 y el 13 de noviembre en el lugar ya mencionado, discursos y prácticas de género, mujeres y hombres en la historia de Euskadi. Lo decíamos al inicio, Begoña, va a ser un acto, o van a ser unas jornadas multidisciplinares, desde un punto de vista muy genérico, muy general,
pero en cualquier caso están divididas de alguna manera, en algunos bloques, por temas. ¿Cómo habéis planteado estas jornadas, en definitiva? Bueno, mira, nos planteamos, lo que queríamos era que llegaran y a partir de que llegaran las comunicaciones lo íbamos a ver. Entonces lo hemos planteado, de alguna forma yo creo que ha sido un poco cronológico y también un poco por temas, pero como es muy general y como es muy amplio, ¿no? Estaría la primera jornada, bueno, mira, perdona que te diga, pero antes de decirte esto, te Como voy a decir quieras, quiénes van a hablar, como quieras. quiénes van a ser las ponentes que van a participar, ¿te parece? Genial, El adelante. día, vamos a ver, el día 11 por la tarde vamos a tener a Cristina Segura, que nos va a hablar, que es vamos a ver, Cristina Segura de la Universidad Complutense, que nos va a hablar del panorama y evolución de la historia de las mujeres en las sociedades industriales. Y ahí, ese día, vamos a tocar pues, los siglos estos que hemos dicho, el siglo XV, XVI, XVII, la época, es esa época, ¿no? Al día siguiente, el viernes por la mañana, seguimos con este periodo y por la tarde tendremos una mesa redonda en la que van a participar Cristina Segura también, la que hemos comentado, que va a hablar de la incorporación de los estudios sobre las mujeres a la universidad, Pilar Pérez Fuente, que es una profesora de la UPV, que va a hablar sobre los trabajos de la mujer, un reto para la historia económica y social, y Dolores Ramos, que viene de la Universidad de Málaga, que va a hablar de historia de las mujeres, de la hegemonía americana a las tradiciones nacionales. Bueno, con este inciso sigo. Y entonces ya pasaríamos a la época moderna, que diríamos la actividad laboral, la actividad de ocio, porque ha habido es muy amplio actividades deportivas. Por ejemplo, estoy leyendo la constitución de la identidad de la clase obrera del País Vasco. Hay distintos puntos, distintos aspectos a analizar, ¿no? También hay trabajos metodológicos y ya el sábado se van a tratar los temas más actuales que son, bueno, algo más políticos, entendiendo como análisis de actividades políticas actuales, ¿no? O de de movimiento, de algún grupo de mujeres, etcétera, ¿no? Las jornadas estarían abiertas a Bueno, todo sí, tipo de público, Sí, sí, claro. antropólogos, incluso, ¿no? claro. Por Historiadores, supuesto, no hay Y ningún todas problema. las personas no hay que problema. tengan interés, todas las mujeres, todos los hombres que tengan interés, aunque no sean ni antropólogos, ni historiadores, ni nada de eso, pero les Abierto al interese. público en general. Sí, y Exacto. los debates también, Ujú. porque no es solamente que las ponentes o los comunicantes, los y las comunicantes expongan sus ideas, sino que después va a haber un turno de preguntas y debates que está completamente abierto y libre. Solamente se tienen que escribir aquellas personas que estén interesadas en conseguir un crédito universitario, Ajá. pero vamos, en principio no hay problema de asistencia. Y además es que si queremos y animamos que si hay personas que están interesadas por alguno de los temas que hemos tratado, que tienen algo que aportar, pues ideas, preguntas que se ocurre que puedan hacer, pues que vengan, porque esos debates suelen ser amenos, a veces divertidos, desde luego siempre interesantes, aprendemos todos mucho y es uno de los grandes aportes de estas jornadas, no solamente hacer un estado de la cuestión intelectual a nivel universitario, sino ver, pues bueno, cómo están las cosas, el sentimiento también en la sociedad en general y lo que piensa la gente de la calle y nosotros mismos cuando aceptemos de gente de la calle, que tenemos también unas ideas a veces bastante curiosas. Por cierto, ya que habláis de que se aprende mucho, a ver, enseñadnos, por favor, a los que os estamos escuchando ahora, cuál es vuestro punto de vista sobre la realidad actual, el actual discurso y práctica en el género o en materia de género. Cuando se habla de igualdad entre sexos, cuando se habla de discriminaciones positivas en materia de, cuando se habla de gobiernos paritarios, todo esto cómo suena, ya que también las jornadas van a tener un discurrir cronológico, os pregunto un poco por el día a día actual, ¿no? ¿Cómo lo observáis? Vamos a ver, suena bien, algunas personas no suena bien unas cosas, otras, hay mucha, yo creo que hay mucha división, ¿no? Porque de los temas que has señalado tú, creo que hay partes de la sociedad y de las mujeres que están a favor y otras en contra, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo importante, yo creo que en el momento actual quizá sería resaltar la diferencia entre el discurso y la práctica, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Yo creo que los discursos en algunas ocasiones no siempre son muy aceptables y son, pero luego la práctica pues
se sigue perpetuando cantidad de costumbres y de ideas también, ¿eh? Pero bueno, para mí yo creo que sería un momento en el que hay esa contradicción de discursos y prácticas, O sea más que en el pasado, un quizás, desajuste total entre lo que se Hombre, dice y lo que se acaba hombre, haciendo. O desajuste al menos. total es mucho decir, ¿verdad? Un desajuste. Sí, Hombre, sí. yo lo que creo es que hemos tenido un cambio. Bueno, yo sería partidario de la discriminación positiva, así que un poco sobre lo que has preguntado. Pero además, un poco siguiendo con lo que comenta Lola, a mí me parece que hemos tenido un cambio. Hace 25 años aquí hemos tenido un cambio de, pues fijaros cómo estábamos cuando pedíamos por la ley del divorcio, que no teníamos divorcio, pues cuando pedíamos centros para que las mujeres pudiéramos tener comida, el desquicio que había era, bueno, era terrible, porque no teníamos nada, ¿no? Partíamos de un desierto. Desde aquel desierto aquí, yo creo que hemos avanzado mucho. Lo que ocurre que está el famoso techo de cristal, que se dice, ¿no? O sea, que las mujeres llegamos a una situación y a partir de ahí no pasamos. Entonces yo creo que ahí tiene mucha importancia la falta de coherencia que estaba planteando Lola. O sea, que se dice que sí, que tenemos que participar mujeres y hombres en igualdad, todo el mundo colaborando, pero hay una serie de problemas que tenemos por la educación y porque, bueno, no solo por la educación, por la situación de la sociedad, que no se rompen y que no se ayudan a romper, ¿no? Entonces, que no es algo que se hace de buena gana, que parece que solamente hay que hacerlo forzándolo un poco. Entonces, a mí me parece que no se puede decir que no se ha avanzado, a mí me parece que sí se ha avanzado, con contradicciones evidentemente, como todo en esta vida y como todo en la sociedad desde mi punto de vista, ¿no? Se ha avanzado, pero tenemos que continuar avanzando y entonces tenemos que plantearnos nuevas situaciones y yo creo que además es algo que tendremos que hacer fundamentalmente, probablemente todavía las mujeres, ¿no? Pero que desde luego el conjunto de esta sociedad, y cuando hablo de conjunto de sociedad es mixto, es mujeres y hombres, tendremos que plantear a dónde queremos ir, porque si no sería una sociedad antigua. Es antiguo. Hoy en día nos da lo mismo que necesitamos de Armani, y luego resulta que nuestro armario de la cabeza es de los tiempos de las sufragistas en cuanto, no en cuanto a ideas, porque creo que eran muy modernas, sino en cuanto a vestuario, ¿no? No nos hace falta solamente las apariencias, sino que nos hace falta crear estructuras y bases para que esta sociedad hoy y en el futuro vaya siendo actual, y actual para las personas que viven en ella y que puedan seguir viviendo o viviendo en ella, ¿no? A mí me parece que eso es lo importante y todo este tipo de iniciativas pues van un poco por ahí, pueden ser muy modestas, evidentemente, pero vamos, que hay que intentar volver a decir, bueno, aquí estamos y nos tenemos que replantear unos mínimos de coherencia, ¿no? En cuanto, en este caso, a estudios, a ver las situaciones, pero en otro caso puede ser, como estábamos en la actualidad, de la participación de las mujeres, no solamente en la política, en las instituciones, pues por ejemplo en Escuitas Junta, como estamos aquí nosotras, o como puede ser en otras instituciones como pues, la banca, la industria, la cultura, porque es importantísimo también, ¿no? O sea, los puestos que las mujeres puedan tener, que las personas puedan tener acceso y además puedan tener, en la palabra un poquito así, pero que puedan tener el mismo tipo de poder, ¿no? El mismo tipo de decisión. No sé si hay que decir poder o porque nosotros, a algunos sectores les No, puede no, sonar que mal. no, el poder Pero la decisión, ¿no? La decisión, a tomar decisiones, a poder, desde la perspectiva, desde cómo lo vemos, la aportación, porque una sociedad que no recibe esto es una sociedad que se queda pobre. Y yo insisto, se queda antigua. Estamos en la antigüedad, porque estamos reproduciendo ideas y estructuras que son del siglo pasado. Y cuando decimos del siglo pasado, no solo decimos de 1990, estamos diciendo de 1930. ¿Eh? Entonces, eso es un poco como lo veo yo. Enriqueta, dinos, sí. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Y es que pienso que precisamente el gran reto que tenemos ahora en esta sociedad es realmente la práctica de género. Es decir, hubo un tiempo, pues sobre todo después del franquismo, cuando ya se empezaron a recuperar libertades, en el cual pues